Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Rebeca Bautista, vicedecana de proyección del grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde este vicedecanato de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias hemos organizado las jornadas de actualización en psicología. Se trata de un ciclo de seminarios de divulgación científica sobre el estado de la cuestión de diferentes temas procedentes de distintas áreas de nuestra disciplina, que se irán celebrando periódicamente y que tienen como objetivo servir de formación complementaria a profesionales y al estudiantado del grado y de posgrados de psicología a quienes está dirigida fundamentalmente esta actividad. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la profesora María Dolores Gil, que inaugurará este webinar con su interesante ponencia El papel de las películas infantiles en el desarrollo de los estereotipos de género. Voy a admitir aquí porque me están haciendo peticiones de gente que viene de fuera. Bueno, pues antes de pasarle la palabra, permitiendo... La profesora María Dolores Gil es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universitat de Valencia. Su interés investigador se ha centrado en el estudio de hábitos de salud en la infancia, adolescencia y juventud. Y sobre este tema ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, de los que se han derivado diferentes tesis doctorales y un gran número de publicaciones, entre libros, capítulos de libro y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales de gran impacto. Además, es coordinadora del grupo de investigación sobre sexualidad y salud a lo largo del ciclo vital denominado Salusex Unisexida en la Universitat de Valencia, que tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento científico sobre sexualidad humana y promoción de la salud sexual, incluyendo diferentes colectivos y temas. Por ejemplo, la promoción de la salud en los trabajadores masculinos del sexo, la prevención del abuso sexual en adultos con discapacidad intelectual, la educación afectivo-sexual en los adolescentes y jóvenes con trastorno del espectro autista o la identificación de los mitos que entorpecen el desarrollo sexual saludable tanto de los adolescentes como de las personas mayores. Hoy, con su interesante ponencia, inauguramos estas jornadas. Antes de darle paso, les recuerdo a los asistentes que tras la ponencia, que durará aproximadamente 45 minutos, se abrirá un turno de preguntas de 15 minutos, que podéis ir formulando a través del chat. Yo las iré recogiendo y tras su intervención las iremos planteando. Cedo ya la palabra a la profesora María Dolores Gil. Pues muchas gracias, Rebeca. Para mí es un honor formar parte de esta iniciativa, me parece muy interesante. Y bueno, confío en poder aportar algo que pueda resultar útil en algún sentido a los estudiantes, sobre todo a los que están empezando, ¿no?, ahora mismo su formación en grado. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, pues... a ver, oculto esto para que no se esté viendo. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como les decía, esa extraordinaria presentación que me acaban de hacer, efectivamente yo voy a hablar sobre el papel de las películas infantiles en el desarrollo de los estereotipos. Para hablar de esto, primeramente, creo necesario, me parece interesante, hacer una diferenciación entre sexo y género. Son dos términos que a veces se consideran o se pueden llegar a entender como sinónimos y no lo son. Realmente hacen referencia a aspectos diferentes. Vamos a concretar. Cuando hablamos de sexo, en realidad nos estamos refiriendo sobre todo a un conjunto de características biológicas que permiten categorizar a las personas, a los seres humanos, como hembras y machos. Y diréis, bueno, ¿qué manera de decirlo? Pues sí, es que efectivamente se trata de esto. Estamos apelando ¿a qué? A esos aspectos biológicos que me refiero son, pues por ejemplo, los cromosomas. Pues unos individuos son XX, otros son XY. A las gónadas, unos individuos tienen testículos, otros tienen ovarios, a los caracteres más reproductivos, más visibles, como son el pene y el escroto en un caso, la vulva y el útero en otro, o incluso a las hormonas, a la diferencia de distribución hormonal que tenemos. Esto parece o da la impresión de que nos lleva a algo, pues bueno, muy claro, muy tajante, ¿no? Unos individuos son XX y otros son XY, y entonces ahí no hay discusión. ¿Qué ocurre? La realidad es mucho más compleja de lo que parece y nos encontramos con que
si bien la gran mayoría de individuos podríamos incluirlos en estas dos categorías, también hay un grupo no pequeño de personas que tienen quizá un XXI, por ejemplo, y entonces no está tan clara su ubicación. Lo mismo nos puede ocurrir con otros aspectos, como las gónadas, por ejemplo, que si bien efectivamente los podemos diferenciar en estos dos grupos, también hay personas que pueden nacer con ambos sistemas gonadales, ¿no? Las hormonas, bueno, los andrógenos está bastante claro que son propios de los hombres. Andros, de hecho, significa hombre, pero también tienen andrógenos las mujeres. Y, por ejemplo, la progesterona y los estrógenos, pues no son hormonas que se tengan en una proporción durante toda la vida en una elevada proporción, sino que se reducen o se concentran especialmente en la etapa más reproductiva y en otros momentos pues las proporciones pues no son tan elevadas, no son tan claras, ¿no? Lo mismo con los caracteres secundarios, es decir, que nos encontramos con que esta clasificación, ¿vale?, nos distingue entre estos dos grupos, pero realmente es incluso más compleja. Vamos a el otro término que es más complejo todavía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? Bueno, pues nos referimos, por un lado, a lo que llamamos la identidad de género, es decir, el grado en que una persona se identifica como hombre o como mujer. Macho, hembra que decíamos antes, no, como hombre o como mujer, ahora sí, ¿no? Pero claro, es que nos encontramos que también el género binario no es el único, es decir, hay otras opciones y hay muchas alternativas que quedan en medio, pues el género fluido, las personas que se consideran a género, transgénero, es decir, hay mucha variabilidad entre esos dos polos claramente identificados como hombre o mujer. Pero cuando hablamos de género no solo nos referimos al grado en que una persona se identifica de este modo, sino también al grado en que se identifica con toda la carga social que lleva asociado ese género. Es decir, estamos hablando del significado psicosocial que se le asigna a ese sexo, ¿no? Y ese significado psicosocial es muy diferente en función del momento histórico en el que lo busquemos, lo evaluemos y también del lugar concreto. Es decir, no es lo mismo ser mujer o ser hombre en un contexto occidental que en un contexto oriental. No es lo mismo en estos tiempos que hace 20 años, por ejemplo, o 30 años, incluso en Occidente, o hace más, hace 100 años. Es decir, es diferente. En cualquier caso, nos referimos a algo que tradicionalmente se ha entendido en dos polos también, lo masculino, lo femenino, hablaríamos ahora, pero que está cambiando, se está multiplicando y la variación está siendo la tónica actual, ¿no? Entonces, más allá de estas características que parecen más fácilmente asociables, como por ejemplo en el primer dibujito que os he puesto por aquí, ¿no? Los chicos son fuertes y las chicas en cambio son gráciles, etcétera, pues cada vez nos vamos encontrando con una variabilidad mayor, ¿no? Además de que esto obviamente no es cierto, es que además nadie en estos momentos o no todo el mundo está por la labor de aceptar esta diferenciación. Y esto hace que en nuestros roles tampoco permitamos o estemos cómodos con ese constreñimiento que muchas veces venía asociado a cada uno de los dos géneros, ¿no? Entonces, por ahí tenéis, pues, bueno, pues esas imágenes de mujeres que rompen con el rol tradicional establecido y pensado para ellas, y hombres que también en esta imagen, en esta idea de una película que habéis identificado, pues bueno, pues que también pueden romper con esto. ¿Cómo se construye este género, no? Bueno, empezamos por la identidad de género. La identidad de género se construye a partir del dimorfismo aparente, fijaos que digo aparente, que tiene el bebé al nacer. Nos encontramos con que no vemos, antes hablábamos en el sexo, hablábamos de los cromosomas, esto no se ve, hablábamos de las gónadas, ¿no? de ovarios, esto no se ve, hormonas, esto no se ve, solo se ven los genitales externos, es decir, vulva o pene. A partir de esto, que es tan poquita cosa, tan poca sustancia,
tenemos claro ya que esta persona va a entrar dentro de este cajón o dentro de este otro. Y a partir de ese dimorfismo empezamos a lanzarle los mensajes diferenciales que consideramos. Esto es tan importante que nos resulta especialmente difícil el poder interactuar con un bebé sin saber qué es. Es decir, cuando vamos al hospital y nos dicen, bueno, ha nacido un bebé, ¿qué es, niño o niña? En función de la respuesta, nosotros vamos a hablarle al bebé de forma diferente, vamos a llevarle un regalo diferente, vamos, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos esto incluso antes de conocer al niño. Es decir, que, como siempre, los procesos de socialización intentan ser simplificaciones de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos para facilitar este proceso que para nosotros es tan relevante, el de poder colocar a una persona en la categoría hombre o en la categoría mujer? Pues clarificamos los extremos y este proceso, como os decía, empieza incluso antes del nacimiento. Fijaos en que tenemos, clarísimamente hemos podido asignar antes de que yo le diera la tecla y vierais el símbolo de varón o de mujer, que en la parte superior del dibujo parece más claramente asociable a lo que sería una habitación de un niño y la de abajo el de una niña. Es decir, la decoración ya nos dice algo. En los niños el color más azul, en las niñas más rosita, pero no solamente es una cuestión de colores, pues por ejemplo flores, no se ponen muchas flores en la decoración de un cuarto de chico, sí se ponen en el de chica, o yo qué sé, volantes o cosas, parece que los lazos, todas estas cosas son más pertinentes cuando se está decorando un cuarto de niñas, ¿no? Con los juguetes ocurre algo semejante. Ya desde el principio se establecen muñecos, se establecen peluches, etcétera, materiales de todo tipo que son distintos en el caso de unos y de otros, ¿no? Bueno, en los primeros años, no solamente, o sea, hemos hablado de antes incluso de que nazca, pero ahora vamos a los primeros años. También vamos a responder de una forma diferenciada. Fijaos en este ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un bebé y que de pronto se pone a llorar de forma estridente. Si es un niño, sabemos que es un chico, es fácil, podría darse, que pensáramos, a ver, los niños que lloran son niños débiles. Esto no es una característica deseable en un chico. No me gustaría que mi hijo fuera así. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues yo tengo que evitar que llore. A ver, no llores, por favor, venga, que no pasa nada, total, te has caído. Esto no es nada, venga, venga, arriba. Consecuencia de esto, los niños aprenden a controlar sus emociones. Cuando están tristes, se lo piensan 2 veces antes de llorar, porque muchas veces se encuentran con una mini regañina asociada o añadida al daño o al motivo que les haya podido hacer llorar, causar el llanto. ¿Qué ocurre, en cambio, si se trata de una niña? Pues el comportamiento no es igual. Tendemos a decir, bueno, vale, es normal, todo el mundo llora, vale, la niña está llorando. No está socialmente mal visto que una niña llore. A ver, si es una niña muy pesada y está continuamente llorando, sí, pero no es que esté socialmente mal visto, es que puedes llegar a ser muy pesado. Entonces, bien, pues la niña ha llorado, voy a ver qué le pasa. A ver, llora, venga, no pasa nada, venga, sí, desahógate, sí, no ha sido para tanto, venga, ven, ven. ¿Qué es lo que le estoy de alguna manera transmitiendo? Que me cuente, a ver, ¿qué es lo que te ha pasado? Cuéntamelo, a ver, sí, bueno, pero tampoco pasa nada. Estoy hablándole de otro modo y la consecuencia es que voy a tener una niña en el futuro que seguramente va a ser más capaz de expresar sus emociones, va a tener más soltura porque ha practicado más, no por nada, de la que, por ejemplo, van a tener los niños. Es decir, para un momentito y matizo. El niño, la niña, manifiesta un comportamiento, algo, una reacción, algo. Vale, eso automáticamente es interpretado por los adultos que le rodean, que responden en base a qué? En base a sus creencias, a sus estereotipos, a la formación que han recibido, a sus valores, etc. En algunas ocasiones han podido estar más cuestionados y en otras menos, pero en cualquier caso, cuando se responde de forma, vamos a decir, incluso automática, ¿no? Es como nos han educado muchas veces, como directamente educamos, ¿no? Y esto
no somos a veces conscientes de que tiene unas consecuencias para el desarrollo a largo plazo. No se queda únicamente en esa interacción concreta, sino que va a tener sus consecuencias, ¿no? Veamos otro ejemplo. Un bebé se muestra inquieto, nervioso, es un chico y entonces decimos, oye, es que de verdad, es que no para, es que es un chiquito, necesita, mira, mucha marcha, es que, bueno, ya se sabe, como los niños, no todos los niños necesitan más marcha no sigo la frase, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, venga, ya está, no lo puedo mantener ya más quieto, he tenido que ponerme a jugar con él, me pongo a jugar con él, interactúo, pues ahora la pelota, ahora el coche, lo que sea. Consecuencia, a este niño se le ha impulsado, se le ha subrayado ese interés por la actividad. ¿Qué ocurre muchas veces con las niñas? Ay, esta chiquita es que no para, es que es muy nerviosa. En un caso interpretamos, ay, es que tiene mucha actividad, necesita sacarlo, ¿vale? Mientras que en el otro caso, ay, esta niña qué nerviosa es, ¿no? Tengo que tranquilizarla. Venga, vale, venga, ven aquí, venga, vamos al bracito, vale, vamos a hacer esto, tal. Al final acabamos desarrollando. Es decir, que hablamos muchas veces de que hay una diferenciación, los chicos son de una manera, las chicas son de otra. Deberíamos parar a pensar hasta qué punto de verdad son o somos de una manera diferente o llegamos a ser efectivamente de una manera diferente por una serie de transmisión de valores que se nos transmiten muchas veces sin siquiera ser conscientes de que se tienen esos valores. Es decir, ese es el gran problema, que las cosas no siempre uno se para a pensar y dice, no, yo esto no lo quiero hacer así. Es decir, nuestra manera de educar, por supuesto, tiene implicaciones en el desarrollo. Si os dais cuenta, estoy hablando de identidad de género y de pronto ya estoy hablando de rol de género, porque cuando estoy hablando de esas consecuencias para el desarrollo, ya estoy hablando de qué es lo que se espera socialmente para ellos y para ellas, ¿no? El rol de género se desarrolla, como ya se puede ir deduciendo, por esa observación de modelos, ese modelado, también por ese refuerzo, como antes hablaba, por esa estimulación diferencial que se va a recibir, esas consecuencias diferentes que tienen nuestras acciones cuando se nos percibe o se nos atribuye la masculinidad o la feminidad. Y en base a toda esa información, que no es poca, el bebé poco a poco va adoptando aquellos roles que considera que son los que le corresponden en tanto que chico o en tanto que chica. Esos roles, no debemos olvidar que son roles que han sido asignados de forma arbitraria y, como os decía, cambiante, con el tiempo y en el lugar, en función del espacio. Fijaos en estos dibujos que pongo. Por una parte pongo, pues bueno, pues estos juguetes diferenciales, como antes ya os decía, pues bien, parece que esto no tiene mucha implicación, pero ya fijaos en esto de aquí, ¿no? En este otro. Los niños siempre son, no sé, están intentando como arreglar cosas, una cosa se les estropea y ahí que se empecinan a intentar, mientras que cuando a las niñas se les rompe algo, se piden, ¿no? Tienden. ¿Qué quiero estar diciendo con esto? ¿Qué quiero plantear? Bueno, pues que generalmente acudimos de forma reiterada y no adecuada a estereotipos. Y ahora introduzco por primera vez la palabra, ¿no? Son extremos. De nuevo, para facilitar el proceso de socialización, acudimos a extremos. Esos extremos, que en este momento denomino estereotipos, en este contexto, no hacen más que subrayar o mostrar esa simplificación que tenemos. Pero ¿esa simplificación de qué? De una serie de creencias compartidas que son comunes dentro de una misma cultura y que hacen referencia a, por una parte, atributos y por otra parte, ya veremos, no solo atributos y características, sino también a expectativas, ¿no? ¿Qué esperamos que van a ser capaces de hacer estas personas en el futuro, cuando sean adultos, ¿no? Estereotipos, bueno, pues aquí os he destacado algunos. Pues en el caso de los chicos, pues son más racionales, son más valientes, tienen más arrojo, ¿no? Más lanzados cuando toca el riesgo, es verdad, son más nerviosos, en ese sentido, pues más agresivos.
¿Qué estereotipo tenemos en general de las chicas? Pues las chicas son más emotivas, son más dependientes, ¿no? Siempre son como un poco más temorosas, a cambio son más tiernas, ¿no? Muchas veces los padres, ay, es que si tienes un chico, pues ya sabes, él no va a querer darte besos en cuanto crezca medio poquito, ¿no? Mientras que una chiquita, pues bueno, siempre vas a tener ahí más cariñosa, ¿no? Una respuesta más cálida, bueno. ¿Eh? Pero también son como más inestables, ¿no? Los chicos, bueno, estos son los estereotipos. No estoy mirando el chat, pero ya me imagino que algún comentario debe haber en la línea de que esto, bueno, esto ya no es así o yo no me siento así. Claro que sí. Cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, ¿no? Pues nosotros no entramos en estos estereotipos. Realmente nadie entra en estos estereotipos, ¿no? Son extremos, nadie es tan extremo, nadie es completamente tierna, dependiente, intuitiva, pero no me negaréis que en el ideario, en esas creencias que no acabamos de concretar, de materializar, esto flota. No os ha resultado raro. Raro os hubiera resultado que yo hubiera invertido esto y hubiera dicho, es que los chicos son tiernos, dependientes, intuitivos, emotivos. ¿Qué? O sea, frente a esto nos podemos revolver. Lo otro, sencillamente, hubierais pensado que es un error, que me he equivocado, ¿no? ¿Qué ocurre con estas características? Bueno, pues el ser emotiva, pues tampoco es que sea tan malo, ¿no? El ser dependiente, bueno, pues no sé, el ser valiente o el ser agresivo tampoco es que sea tan bueno. Pero está claro que esos estereotipos que muchas veces no dejan de ser puramente descriptivos, se convierten en verdaderamente malos o perniciosos cuando pasan a ser prescriptivos. Es decir, cuando no solamente es que unos son fuertes, sino que en la medida en que son fuertes o son independientes o son racionales, son los que van a ser los individuos idóneos en el futuro para desarrollar tal o cual actividad. Y entonces es cuando no son equitativos y no son adecuados. Ejemplos de estereotipos descriptivos que, como os decía, nos dicen cómo son las personas en función de su género, cómo son los hombres, cómo son las mujeres. Fijaos que ya no hablo de sexo, hablo de su género, estamos hablando del género ya. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, los hombres son más asertivos, son más lógicos, son fuertes, son vigorosos. Si os dais cuenta, todo esto hace o nos lleva a un estereotipo global o genérico del yo autónomo, ¿no? Son las personas que no se van a dejar influir, no se van a dejar determinar, y en ese sentido para muchos tipos de trabajo pues va a ser mucho más interesante buscar una figura masculina si yo parto de este estereotipo que veremos a continuación, que si yo considero que, por ejemplo, una mujer. Es decir, si yo parto de esta diferenciación y entiendo que una mujer pues es más maleable, reacciona o resuelve problemas no desde la razón de forma sistemática, sino de una forma más intuitiva, si que, no sé, esa sensibilidad pienso que puede llevarla a tomar decisiones no sopesando de forma correcta los diferentes aspectos, sino dejándose llevar por no sé, los comentarios o las sugerencias o los consejos de terceros, pues bueno, pues probablemente no sea tan buena para, no sé, el tipo de persona idóneo para llevar, pues por ejemplo, un trabajo de dirección en una empresa o en un equipo, ¿no? En cambio, sí tiene unas cualidades parece idóneas para lo que llamamos el yo en relación, es decir, para cuidar de los demás, para atenderles, para... Bueno, ya estoy, de alguna manera, si os dais cuenta, hablando de determinadas profesiones que implícitamente se ven más favorecidas para un rol o para otro rol, ¿eh? Entonces entramos, como os decía, en esos prescripciones, ¿no? Esos estereotipos que nos dicen, bueno, dado que las mujeres son, como hemos dicho, sería pertinente que fueran así, es decir, que se dedicaran pues a ser enfermeras, a ser cuidadoras, a ser madres, a ser maestras, a ser etcétera, etcétera. Mientras que los hombres son tal, pues otros roles, ¿no? Como hemos visto. Es decir, roles diferenciados,
roles diferenciados que nos llevan a asumir que las características son diferentes, es decir, y que por lo tanto unos individuos son mejores que otros. Es decir, que los estereotipos de género, al final, de lo que debemos ser conscientes es de que no son otra cosa más que elementos que vamos a pensar y que inocentemente surgieron, como os decía, como una forma de simplificación de la realidad para facilitar la socialización. Yo, en vez de explicar toda la gama de color, pues empiezo por distinguir negro-blanco. Vale, ya lo tenemos. Ahora, dentro de negro-blanco, pues ahora vamos a ver los matices. Entonces, tenemos una gama. Pero claro, eso más adelante. Inicialmente me quedo con los extremos. Bien, pero esto no es tan ingenuo. Esto tiene detrás si los estereotipos fueran efectivamente igual de buenos o igual de positivos para los dos géneros, pues sí, sería una cuestión de simplificación. Pero nos encontramos con que los estereotipos acaban justificando la opresión, o digamos, la negación, vamos a dejarlo así, de unos derechos y sobre todo de unas oportunidades a un grupo en detrimento del otro. Esos prejuicios que ahora ya los vamos a manifestar, los vamos a definir de esta manera, ya son prejuicios que nos van a marcar, desgraciadamente, muchas veces a lo largo de toda nuestra vida y van a determinar cómo interactuamos unos con otros, con qué ideas previas entendemos los comportamientos de los demás, pues tienen dos niveles. Un nivel manifiesto, claro, explícito, cuando decimos, claro, es que las mujeres son tal, o es que los hombres son tal, porque tampoco los hombres lo tienen todo tan fácil. Es decir, que el hecho de que la sensibilidad, por ejemplo, sea un terreno absolutamente circunscrito a lo femenino, deja fuera y constriñe de forma muy triste a los hombres, que muchas veces no se les deja a veces ni participar en la crianza de los bebés, en las primeras etapas, y otras muchas cosas, ¿no? Y otras muchas cosas que seguro que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Es decir, que esto no es bueno para nadie, se constriñen los dos sentidos. Pero bueno, como os decía, mientras son manifiestos, pues bueno, pues son dolorosos, pero son identificables y actualmente, en términos generales siempre, no están muy bien vistos. Es decir, que alguien abiertamente haga un juicio de tipo despreciativo hacia una persona por ser del género que sea, pues no está bien considerado. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Bueno, pues posibilidades. Abandonamos los estereotipos. Desgraciadamente no es tan sencillo. Muchas veces lo que ocurre es que esos prejuicios pasan a ser latentes, a ser, no ser evidentes, no ser manifiestos. Lo llamamos sexismo sutil, ¿no? Frente al manifiesto. ¿Qué ocurre cuando dejan de ser evidentes y obvios? Bueno, pues que son mucho más difíciles de combatir. Ya no se ven explícitamente y puede parecer que es caballerosidad, puede parecer que es cuidar y estamos por debajo manteniendo, prolongando esto. Estamos centrándonos ya, me diréis, ¿dónde están las películas? Ya llegamos, ya llegamos. ¿Qué ocurre con ese proceso de socialización? Bueno, yo he empezado a hablar de los padres, pero por supuesto los padres no son más que el principio, ¿no? Son los que nos han hecho la decoración, como os decía, de la habitación y los que nos han dado los juguetes y nos han dado los primeros mensajes. Efectivamente, pero luego el relevo va pasando, ¿no? Pasa a los profesores, se mantiene entre padres, profesores, pasa a los compañeros, pasa a amigos, pasa a todo el contexto de los medios de comunicación, la publicidad, esa la tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, bombardeándonos en todos los sentidos. No penséis únicamente en carteles publicitarios, es que vas caminando y tienes la publicidad de una farmacia, qué tipo de cosas se ofrecen para hombres, para mujeres. Es que en cualquier lugar nos encontramos con esta diferenciación. Parece imposible vivir en un mundo sin esa diferenciación extrema entre géneros. Y entre todos esos agentes socializadores, pues el que parece que tenga una
papel especialmente más importante, porque le hemos dejado que así lo sea, es todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales, la televisión, cine, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el núcleo en el que vamos a centrarnos. Las películas hacen algo más que entretener. Cuando vamos al cine, pues estamos, el cine, cuando recibimos este tipo de estimulación, pues vemos, ya sea por el cine o en la televisión o donde sea, nos llegan visiones del mundo diferente, multiplican nuestro mundo, influyen en cómo percibimos, de una manera más clara, nos ayudan a construir la realidad. ¿Y qué es lo más importante? Pues que cuando vamos, no vamos con la idea de que a ver qué me van a decir, no, vamos a relajarnos, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? A ver cómo nos entretienen. Es decir, vamos con la guardia baja. Y pensar que no solamente es cuando vamos al cine, cada vez que sale una nueva película, lleva asociados unas películas, unos videojuegos para poder interactuar con ellos, unos muñecos, bueno, tenemos de todo tipo. Y aunque no vayamos al cine, pues eso, en la televisión también nos encontramos con mucho material de este tipo. Y antes, incluso de ir, ya sabemos que queremos la muñeca o el muñeco de eso que hay, ¿no? Este fenómeno se llama el mix media, ¿no? La potenciación de un medio, perdón, dentro de otro medio, que ocurre muy a menudo, ¿no? Vamos a centrarnos dentro de las películas infantiles en la factoría Disney. ¿Por qué? Bueno, pues por la tremendísima influencia que ha tenido y sigue teniendo en todos nosotros y que seguimos prolongando en nuestros niños, ¿no? Para ello vamos a hacer un análisis en dos fases. Vamos a hablar de hasta qué punto en las películas encontramos estos estereotipos, tanto descriptivos como prescriptivos, y vamos a hablar, como decía, de dos grupos de películas. Unas son las originales, las más clásicas, ¿no? Los llamados clásicos Disney, ¿no? Otras que son una etapa un poquito posterior y no vamos a hablar de las más actuales. Luego os diré por algún motivo, por algún comentario. Me quiero centrar sobre todo en los clásicos. Bueno, lo digo ahora en este momento, no tiene mayor eso. ¿Por qué no me centro en las más actuales? Bueno, pues en gran parte porque no sé hasta qué punto esas van a permanecer. Mientras que los clásicos, os digo a ciencia cierta, y vosotros coincidís conmigo, en que siguen estando, han tenido una influencia y perduran en esa influencia. Igual que acudimos a nuestros autores clásicos a nivel de literatura, parece que a nivel de cine infantil estos clásicos no parece que vayan no llevan idea de desaparecer. Ese primer bloque al que me refería, las primeras películas, pues ahí tenéis Blancanieves, Cenicienta, bueno, todas estas, tienen en común un personaje femenino inocente, joven, bello, que está mortificado por una mujer mayor, en todos los casos que habéis visto. No tienen nada, ninguna posibilidad de salvarse, más allá de que llegue un varón que a veces no tiene prácticamente más que dar un beso, es decir, su papel se reduce, pero no importa, por pequeño que sea el papel, es el papel clave, todo gira en torno a ese elemento culmen que resuelve de pronto la trama. Tiene un alto nivel de estatus, ellas muchas veces no lo tienen, o lo han tenido y lo han perdido, o sencillamente no lo han tenido, ¿no? En cambio, el joven sí lo tiene. Vamos a analizar alguna que otra película. Empezamos por Blancanieves. Os digo que es del 37, es que dentro de nada va a cumplir 100 años. Bueno, vamos a empezar a analizar lo que llamamos los mensajes implícitos, no lo que nos dicen explícitamente, sino cosas que no nos dicen. Por ejemplo, los personajes masculinos. Aquí tenemos personajes que tienen muchas características. Uno es listo, sabio, otro es tímido, otro es gruñón. Es decir, tienen variabilidad, es decir, personalidades diferentes. Mujeres, como veremos, no. Los hombres se comportan, fijaos, como niños. Aunque sean mayores, fijaos, llevan barba, pero, no sé, necesitan ser cuidados, ¿no? ¿Cómo es el personaje adulto femenino? La madrastra.
Bueno, pues tenemos una mujer que al parecer cuando era joven era muy guapa, queremos pensar que probablemente incluso era buena, pero ahora ya es mayor. Ha perdido su belleza y por lo tanto lo único que le ha quedado es envidia, rabia y deseo de robar lo único que tiene valor, la belleza, la juventud. Nada más tiene valor. Te haces mayor y no tienes absolutamente ningún valor como persona. ¿Cuál es el auténtico peligro para una jovencita? Una mujer, por supuesto, nunca un hombre. Nos encontramos que ella vive en una casa con 7 hombres, pero en ningún momento se tiene ni la más mínima duda de que el peligro no está en ellos, está en esa mujer, ¿no? ¿Cómo es el personaje femenino protagonista? Pues es bella, es joven y es muy inocente. Necesita, por supuesto, que alguien la vaya a salvar. Pero claro, por joven e inocente que sea, ella ya sabe cuidar de las personas mayores, por mayores que sean. Ella va a cuidar de esos hombres mayores y, por supuesto, tiene la necesidad también de no solo cuidar de ellos, sino, por supuesto, limpiar el hogar. Y el personaje masculino, pues bueno, en este caso, el príncipe, su única función es salvar, tiene un papel francamente reducido, ¿no? Vamos con los mensajes explícitos. Gruñón, hay un momento en el que dice, las mujeres son veneno, les das la mano y te cogen hasta el codo. Mensaje directo, esto no lo podemos dejar a lo implícito. Cuidado con las mujeres. Primero les dejas que entres y cuando te das cuenta ya dominan todo. No pensamos esto muchas veces. Cuidado si le das a una mujer que luego... Vale, ella misma nos dice, qué casa tan desordenada, ¿es que no tenéis una mamá? Es decir, el orden, por supuesto, sin duda, es una cosa de las mujeres, esto está claro, ¿no? Y me diréis, bueno, vamos a ver, es que me has dicho que es del 37, que es una película antigua. Bueno, fijaos en este dato. En el 2009, ahora ya es hace solo 10 años, ¿no? Esta es una noticia de un periódico, decía, Disney relanzó una película en octubre, esta película en DVD y Blu-ray. El público ha respondido convirtiéndola en la película más vendida de España, casi 75 años después de su estreno. Es decir, en estos momentos yo creo que no debe haber ni un solo hogar que no tenga su película en algún lugar, aunque sea en una caja, ¿vale? Hasta el 41, cuando llegó Lo que el viento se llevó y superó en ventas, había sido la película más taquillera del mundo, ¿vale? Y aún hoy, ajustando el precio de las entradas vendidas a la inflación, sus casi 200 millones de dólares de recaudación la convierten en una de las películas más exitosas. Es decir, ¿por qué traigo a colación Blancanieves? Porque es una película que sigue siendo actual. Vámonos bastantes años después, estábamos en el 30 y tantos, ahora nos vamos a los años 60. Aquí tenemos a 101 Dálmatas, supongo que también la conocéis todos muy bien, y nos encontramos con, voy a ir acelerando, nos encontramos con Cruella, bien, ampliamente conocida, y con Anita, ¿no? El personaje de Cruella, vamos a definirla, pues es una empresaria, es ambiciosa, es rica, ¿vale? Y el personaje de Anita, pues es una ama de casa, prefiere cuidar de su prole, de su marido, etcétera, y por supuesto se deja el trabajo, ¿no? Es decir, clarísimamente todo el mundo tiene claro que Cruella es un modelo a evitar, y en cambio Anita es un modelo muy bueno. Pregunta, ¿haríamos esta lectura tan fácilmente si fuera dos hombres? Es decir, yo os describo un hombre que sea ambicioso, rico, que tenga caprichos, no sé, vamos a llamar coches, mujeres, etcétera, no lo sé, ¿eh? Y otro hombre que quiera quedarse en casa, trabajar dentro de casa, cuanto menos salga mejor, ocuparse él de los niños y que, bueno, no sé, lo dejamos ahí. La Sirenita, otra película. Ya estamos casi en los 90, ¿no? ¿Qué personaje nos encontramos?
Bueno, pues nos encontramos los personajes adultos masculinos, bien, pues son, por ejemplo, el padre de Ariel, el rey de los tritones, es un hombre fuerte, de carácter, es rudo, es cierto que es un poco seco y serio y tal, pero bueno, es que es normal, es que es un hombre responsable, tiene muchas cosas, ¿no? A las que responder. Pero el equivalente en mujer mayor es Úrsula. Fijaos que tiene tentáculos, ¿eh? El otro, en cambio, es, pues eso, es un tritón. Este, en cambio, tiene tentáculos, es ambiciosa. De nuevo, fijaos que es mayor, es fea, claro, por supuesto, pero sobre todo es que quiere robarle a la protagonista su don, su voz, claro, y se lo quiere ir, por supuesto, mediante engaños, ¿no? Fijémonos en Ariel. Ariel es soñadora, es joven y ya tenemos un puntito de avance. Ella quiere romper con el orden establecido, quiere salir y perseguir sus sueños, ¿no? Pero claro, va a tener que arriesgar algo, va a tener que pagar por eso, ¿no? ¿Quiere salir al mundo? Bueno, pues entonces va a tener que perder su voz. El hombre, bueno, el hombre, el chico joven, pues nos lo encontramos atractivo, apuesto, de nuevo, es de alto rango, ahí no hemos cambiado mucho y vemos que no ve los engaños, ¿no? Fijaos en estos mensajes explícitos. Úrsula llega un momento en el que le dice, bueno, vas a perder tu voz, pero eso no importa, te ves muy bien, es decir, eres guapa. No olvides que solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que les quieras aburrir. Admirada tú serás si callada siempre estás. Si habéis visto la película, seguramente no habéis caído en que esto se dice. Os insto a que la volváis a ver en algún momento. Vamos a la segunda etapa. Estamos ya por los años 90 y hablamos de mujeres como protagonistas como Bella y Mulan. En este caso, ellas parece que intentan tomar las riendas de su vida, ya tienen otras características, ya quieren ir a la escena pública, son inteligentes, bueno, ya les gusta leer. Bueno, parece que vamos a tener más suerte aquí, ¿no? Veamos Bella. Nos aparecen un par de personajes masculinos. Aquí este ya no es un personaje tan maravilloso, ¿bien? Ya aparecen personajes que no son tan positivos. Si bien es cierto que es muy agresivo y, claro, hace de todo, pero es por conseguir a la chica. Bueno, es que, no sé, un poco... las personas a veces se vuelven un poco locas cuando quieren algo, ¿no? Bestia, en principio es muy agresivo, es muy peligroso, pero bueno, si tiene una mujer como Dios manda, le hará, le transformará en un nuevo hombre, en una persona buena. Es decir, si una mujer está ahí, va a saber controlar la agresividad, va a saber controlar ese mal carácter, digamos, ¿no? Bella es una mujer, pues eso, ama la lectura, pero no lee ensayo, ¿eh? Lee novelas románticas. Bien, vale, pero lee. Y es capaz de transformar cualquier cosa, incluso una cárcel, pensemos que la han encarcelado, en algo bueno, ¿no? Finalmente se enamora de su carcelero, ¿no? ¿Cómo son el resto de mujeres? Pues las mujeres mayores, seguimos en la tónica, son fundamentalmente gruñonas, feas, y las otras chicas, las que no es la protagonista, las que no leen, bueno, son superficiales. Mensaje. Bien, este no lo vamos a tomar muy en serio porque Gastón dice, no está bien que una mujer empiece a tener ideas y a pensar. Es verdad que a veces decimos, no, yo estoy más de parte de ella y por lo tanto esto. Pero bueno, esto digamos que queda por ahí, ¿no? Por último, vamos a hablar de Mulan, no os aburro más. En Mulan nos encontramos personajes masculinos como el apuesto capitán o como el padre, que son los garantes de esos valores, etcétera. Y tenemos a Mulan, que es decidida, que es inteligente, ¿vale? Pero fijaos qué mensaje nos van diciendo. Ella también puede llegar a la escena pública, sí, pero va a tener que trabajar el doble. Todos los demás están acostados, pero ella se pasa toda la noche trabajando para adquirir eso, porque no le es natural. Lo puede conseguir, pero va a ser esforzándose mucho, ¿no? Es comprensible que las mujeres quieran tener estos valores, por supuesto son mejores, el esfuerzo, etcétera. Parece que eso sea lo masculino, ¿no? Pero una clarificación, se van a poder esforzar mucho, lo van a conseguir, pero nunca van a tener el estatus de un hombre y además, cuando lo alcancen, si lo alcanzan, lo que deben hacer es volver a casa.
Es decir, ya va siendo hora de que yo vuelva a casa y ella desprecia o rechaza un alto cargo porque su lugar está en el hogar y lo que de verdad valora es a su padre. Es decir, que hemos tenido avances importantes. Es cierto que aparecen hombres con cualidades negativas, que aparecen mujeres mayores con cualidades positivas, como es la madre, que el chico deja de ser el salvador, pasa a ser el salvado. Es decir, ella pasa a ser la salvadora. Esto no cabe duda que suponen un avance muy, muy importante, pero que no se nos olvide que el sexismo se vuelve sutil, ahora ya no está bien decirlo, y que nos encontramos, pues eso, que lo que a una mujer de verdad la ennoblece, la hace interesante, es que se quiera parecer a un hombre. En cambio, que un hombre se quiera parecer a una mujer, y ahí tenemos esta escena tan grotesca, es algo no deseable. Es decir, lo masculino es clarísimamente lo deseable, lo femenino no. Es comprensible que los hombres sean agresivos, muchas veces es que son las mujeres. Recordad que ella se mete en un lugar que les estaba prohibido, es que se meten en lo que no les toca, ¿no? Y este último mensaje que antes os destacaba, las mujeres son las responsables del hogar. Pueden salir, sí, claro, que trabajen fuera, pero cuando tengan niños que vuelvan, ¿no? Tienen que volver. ¿Por qué es tan perjudicial esto? Acabo en 2 minutitos. Bueno, pues porque cuando los niños ven estas películas no tienen una actitud crítica, no conocen las consecuencias discriminatorias de esto y bueno, pues no son conscientes de todo lo que esto supone. En este cine, en el cine de Disney, nos encontramos con un envoltorio muy bonito, es decir, con unos estereotipos claramente identificables, explícitos a veces, implícitos muchas veces, que están influyendo en la manera en que los niños desarrollan el género. Me diréis, bueno, pero ¿qué hacemos, no? ¿Le vamos a prohibir? Pues por supuesto que prohibir no es una opción, nunca es una opción. Lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, no dejar al niño o a la niña mirando la tele y nosotros irnos tranquilamente a hacer otra tarea porque está, entre comillas, en buenas manos. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo como un elemento para desarrollar el sentido crítico. Ver la película antes que ellos, hacer este análisis, por ejemplo, que yo acabo de hacer con vosotros. Durante el visionado, si la estamos viendo en casa y podemos detenerla de vez en cuando la película y lanzarles preguntas. Espérate, ¿te has dado cuenta en esto? ¿Te crees que esto puede ser? ¿Esto tiene sentido? ¿Tú qué opinas? ¿No? Sea chico, por supuesto, en los dos casos, ¿no? Y sobre todo, al terminar, tenemos que dialogar. Tenemos que enseñarles a que interpreten aquello que han visto. Tenemos que hacerles individuos críticos. Es decir, los mensajes menos deseables pueden venir en envoltorios atractivos. Es tarea de un educador, una educadora por supuesto, el ayudarles a abrir ese envoltorio y mirar dentro. No vayamos a ver un mensaje envenenado. Y bueno, nada más. Gracias por vuestra atención.